Buenos días, muchas gracias a los organizadores por la amable invitación para tratar este tema del abordaje diagnóstico por imagen de tumores hepáticos. Obviamente yo les voy a dar desde el punto de vista clínico, puesto que no soy radiólogo, y en el abordaje diagnóstico por imagen es de suma importancia una estrecha comunicación entre el médico radiólogo y el clínico, porque la información que nosotros le podamos proporcionar al radiólogo nos ayudará a definir mejor la ruta diagnóstica de estos pacientes. Y por supuesto también con el patólogo, con aquellos casos en que necesitemos llegar a un estudio histológico. Las lesiones ocupantes de espacio hepático son un problema común en la práctica clínica diaria y muchas veces encontramos estas lesiones ocupantes de espacio hepático de manera incidental, ya sea que se solicita algún estudio por algún síntoma inespecífico como dolor abdominal y ahí se encuentra alguna lesión, o en el contexto de un paciente ya conocido con alguna enfermedad hepática crónica, durante su seguimiento o escrutinio encontramos la lesión, o alteración inespecífica de las pruebas de funcionamiento hepático que nos obligan a realizar algún estudio de imagen. Estas lesiones ocupantes de espacio hepático corresponden a una formación de contenido sólido o líquido, que no forma parte de la anatomía normal del hígado. Son de naturaleza variada, pueden tener diferente origen celular y pueden incluir desde lesiones benignas o malignas. Estas lesiones pueden ser tumores, como la imagen que se observa ahí, en donde es en el contexto de un paciente con cirrosis hepática, en donde observamos en la fase arterial una lesión ocupante de espacio hepático que podría corresponder a un hepatocarcinoma. Pueden ser pseudotumores, y en ultrasonido observamos en esta imagen como algunas zonas de hiperecogenicidad, que finalmente no es tumor, sino una esteatosis focal. Pueden incluir también abscesos hepáticos. En esta imagen se observa la tomografía clásica de un absceso hepático, donde se observa edema alrededor de la lesión, y un reforzamiento periférico de la misma. Pueden ser quistes o pueden ser hematomas. Pueden originarse de los hepatocitos, del epitelio de los conductos biliares, como es el colangiocarcinoma, de tejido mesenquimatoso o vasos sanguíneos, como es el hemangioma, o pueden ser metástasis de tumores primarios de órganos adyacentes o remotos, como esta es la imagen de un linfoma, donde se observa también implantes de linfoma, tanto en vaso como en ganglios y en el hígado, o metástasis remotas de algún tumor distante, o pueden ser infecciones en el hígado, desde absceso amibiano o absceso piógeno. De suma importancia para que podamos definir el origen de estas lesiones son los antecedentes del paciente, los hallazgos clínicos y bioquímicos que podemos tomar en una buena historia clínica bien detallada, y como ya lo mencionó el doctor Gallegos, investigar de manera intencionada factores de riesgo que pudiera tener nuestro paciente para el desarrollo de algún tumor: cirrosis hepática, diabetes, esteatosis hepática, enfermedad inflamatoria intestinal, o que el paciente viva en alguna zona endémica para contraer algunas infecciones. Ciertos hallazgos bioquímicos o marcadores tumorales nos pueden orientar. Los marcadores tumorales antígeno carcinoembrionario, sea 19,9, alfa-fetoproteína, sea 125, que sí tienen alguna utilidad dependiendo del contexto en el que se encuentre nuestro paciente. De los estudios de imagen que vamos a ver más adelante, y en algunos casos llegar hasta estudios histopatológicos. De los métodos de imagen más utilizados está el ultrasonido, que es
económico y muy accesible, y el ultrasonido nos va a dar información acerca de si es una lesión líquida o si es una lesión sólida. Y como observamos en la imagen, aquí son lesiones líquidas y en esta otra parece ser una lesión sólida compatible con un hemangioma hepático. Además de que nos da la diferencia entre si es una lesión líquida o si es una lesión sólida, nos permite valorar la vascularidad y localización de este tumor. La tomografía, que lo ideal es hacerla trifásica o cuatrifásica si tomamos en cuenta la fase simple, y la tomografía va a ser de mucha utilidad sobre todo para hepatocarcinoma, también para diferenciar los hemangiomas y adenomas. La tomografía en la fase simple, el hígado tiene una densidad similar a la del vaso y a la de la aorta. Cuando se administra medio de contraste y la lesión es irrigada sobre todo por la arteria, vamos a encontrar una lesión hiperdensa, como se observa en esta imagen, en donde igual es un hepatocarcinoma. Como el hígado, el 70% de la irrigación está dada por la vena porta, en la fase arterial el hígado puede permanecer isodenso y solamente va a haber reforzamiento de aquellas lesiones vascularizadas por la arteria. En la fase portal o venosa se observa que el parénquima hepático aumenta de densidad y las lesiones que son hipervasculares se pueden hacer hipodensas, como es en el caso de este hepatocarcinoma, en donde la fase venosa la lesión se puede observar hipodensa. Y en la fase tardía, la lesión se hace hipodensa, es una fase de lavado. Otro método de estudio es la tomografía por emisión de positrones, que tiene especial importancia cuando estamos buscando metástasis de un primario conocido o desconocido. Y en esta imagen se observa tanto en la tomografía, en el PET y en el PET-TC, cómo hay aumento de la captación y es compatible con metástasis hepáticas de un CA de colon. Resonancia magnética. La resonancia magnética tiene utilidad sobre todo en lesiones pequeñas de difícil localización, y nos va también a permitir diferenciar en distintas fases. Es un estudio dinámico, se mide tanto en T1 y en T2, tomando las características magnéticas de los tejidos y del agua que tiene un tejido. Para fines prácticos vamos a clasificar a las lesiones ocupantes de espacio hepático en lesiones benignas que no requieren tratamiento, lesiones benignas que requieren tratamiento o seguimiento y lesiones malignas que no requieren tratamiento. Esto es para fines académicos y que nos puedan orientar hacia el diagnóstico y seguimiento de los tumores hepáticos. El hemangioma hepático es una lesión que por ultrasonido se ve hiperecogénica, el clásico, porque hay lesiones que pueden ser atípicas, pero la lesión típica es una lesión hiperecogénica que puede tener zonas de necrosis o calcificaciones, y que por tomografía en una fase simple se puede observar hipodenso, pero en la fase arterial se observa un reforzamiento periférico centrípeto y que persiste en la fase venosa. En las fases tardías puede ser que haya un aclaramiento o que persista una gran zona de opacidad en el hemangioma típico. Por resonancia magnética, en T1 lo observamos como hipointenso y en T2 como hiperintenso. La hiperplasia nodular focal, que también es el hemangioma es la neoplasia benigna más frecuente. Es más frecuente en mujeres, y la hiperplasia nodular focal es la segunda más frecuente.
de las benignas, y también predomina en mujeres. Una característica importante por ultrasonido Doppler de la hiperplasia nodular focal es la hipervascularidad en forma radiada. Se puede observar una lesión heterogénea hiperecogénica, y por tomografía lo clásico es que la lesión se hace hiperdensa en la fase arterial con una cicatriz central. Pero esta cicatriz central solamente se puede observar en el 50% de los pacientes aproximadamente. Esa zona de hiperdensidad, ese tumor hiperdenso persiste en la fase venosa, y en la fase tardía se hace isodensa, pero la cicatriz se hace hiperdensa, como vemos ahí en la imagen. Tanto en la arterial como venosa, la cicatriz no capta medio de contraste y capta solamente en la fase tardía. Esta es una imagen típica de una hiperplasia nodular focal, pero les recuerdo que solamente en el 50% de los casos podemos encontrar esta imagen clásica con cicatriz central. El quiste hepático simple, por ultrasonido observamos una lesión anecoica y que por tomografía en sus distintas fases no cambia, permanece con una densidad agua en fase venosa arterial. Esteatosis focal. Esto puede confundirse muchas veces con un tumor, y nos llega a veces reportado por ultrasonido o por tomografía que el paciente tiene un tumor, cuando realmente lo que tiene es un incremento de la ecogenicidad que puede confundirse con un tumor, pero que corresponde a depósito de grasa segmental. Quistes hidatídicos. Adenoma hepático. El adenoma hepático es también más frecuente en mujeres, y aquí es muy importante un interrogatorio dirigido sobre el antecedente de ingesta de anticonceptivos orales. Y el adenoma hepático lo vamos a observar por tomografía en la fase simple como isodensa o hipodensa, y en la fase arterial algo que ocurre muy importante es un aumento de la densidad, de la captación de medio de contraste, que persiste en la fase venosa, pero que tiene una cápsula, y esto es bien importante. Existe un reforzamiento de la cápsula del tumor. Es una característica del adenoma, y en la fase tardía se hace isodenso. El cistadenoma biliar, que para el diagnóstico finalmente se puede llegar a requerir de la punción con aguja fina. Abscesos hepáticos. El absceso hepático tiene como característica un halo de edema que rodea a la lesión, y como en el caso de este paciente que tiene gas dentro del absceso. Quiste hidatídico, que es la imagen clásica en panal de abejas, que son múltiples quistes o septos que se observan dentro de un quiste. La estrategia que seguimos en estos pacientes, y que insisto en esto, es debemos de hacer equipo con el médico radiólogo y con el patólogo. Si tenemos una lesión que es quística, líquida, y que es compatible con un quiste simple, ahí le paramos, ya no hacemos ningún otro estudio. Si es una lesión sólida, vamos a ver cuál es el abordaje que tenemos que hacer. En una lesión líquida, si es un paciente sano, asintomático, nos quedamos únicamente con el ultrasonido. Pero si resulta que es un quiste atípico, como el que muestro ahí, tenemos que hacer los siguientes estudios. Si es un quiste atípico, le hacemos tomografía o serología. Si es un quiste hidatídico, hacemos diagnóstico, y si tiene la imagen típica de absceso, ahí le paramos y hacemos el diagnóstico de absceso. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una lesión atípica? Hay que considerar aspirado con aguja fina, y en estos casos puede ser que se trate de metástasis quísticas, de un cistadenoma o de un absceso. Cuando la lesión es sólida,
Si el paciente está sano y tiene la imagen típica de un ultrasonido, como la que se observa aquí, hacemos diagnóstico de hemangioma. Pero puede ser que sean lesiones que en un paciente con antecedente de neoplasia y podemos sospechar de metástasis hepáticas. Si es un paciente con cirrosis hepática, de hepatocarcinoma. Si la imagen por ultrasonido no es típica, por ejemplo aquí que se observa una lesión hipoecogénica y que a la administración de medio de contraste se observa hiperecogénica, sí, podemos pasar al siguiente paso, que es la tomografía y resonancia magnética para hacer el diagnóstico de un hemangioma o de una hiperplasia nodular focal o un adenoma hepática. Podemos sospechar de metástasis hepáticas, de un cáncer primario desconocido o un cáncer terminal, y hay que considerar en estos casos aspirado con aguja fina si es que no conocemos el primario. Seguir el abordaje o la ruta diagnóstica recomendada para diagnóstico de lesión ocupante de espacio hepático en pacientes con cirrosis, sobre todo para descartar hepatocarcinoma. En conclusión, en la valoración inicial del paciente con lesión ocupante de espacio hepático siempre hay que investigar factores predisponentes a ciertos tumores, los marcadores tumorales, la serología de los virus de la hepatitis, equinococo y de la entamoeba pueden orientar el diagnóstico. El diagnóstico definitivo se establece mediante técnicas de imagen y estudio histológico, y hay que mantener una estrecha comunicación entre el radiólogo, clínico y el patólogo. Muchas gracias.